¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Transporter. Hoy les prometo un programa caliente, un programa de discusión, de debate. Vamos a hablar del paro nacional de transporte. Van a estar con nosotros los principales sectores, los principales gremios que llevaron adelante esta medida. El porqué del paro, cuáles son los principales reclamos, la actualidad de cada uno de estos sectores. Temas que nos importan a todos, ya que de una u otra manera todos estamos atravesados por esta realidad. Este programa y por supuesto también los anteriores los podés descargar en nuestra página web en www.transportertv.com.ar. Hacemos la pausa, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a hablar del paro nacional de Transporter. La pausa, el corte y luego sí, seguimos aquí en Metro. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Súmate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Y arrancamos entonces el programa de hoy, un programa que seguramente va a tener debate, va a tener contenido, una mesa heterogénea con realidades que de alguna manera tienen historias en algunos casos en común, en otros casos distintas, pero que de alguna u otra manera y por determinadas razones han llevado al paro que se concretó esta semana. Está con nosotros Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento, Rubén El Pollo Sobrero, de Unión Ferroviaria, Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, y Horacio Caminos, de La Fraternidad. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, decía de alguna manera mesas heterogéneas, con realidades, con historias quizás distintas, pero que de alguna u otra manera llevaron adelante esta medida de fuerza. ¿Cuáles fueron las principales razones para llevar adelante este paro? Yo creo que los intereses de los trabajadores están por encima de las diferencias que tengamos los dirigentes, así que hoy había motivo de sobra para salir juntos. Hoy lo decía en la asamblea. Cuando vamos al supermercado no me preguntan si soy de la Fraternidad, de la Unión Ferroviaria, si soy colectivero. La inflación que hay nos está comiendo el salario a todos los trabajadores. Y bueno, cuando vos tenés un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores, tuvimos 2 paros nacionales por este tema, por el tema del impuesto a las ganancias, y cuando es más grave, cuando se borra con el codo lo que se firma con la mano, porque nosotros firmamos un aumento salarial hace poco tiempo, donde tenemos una cláusula gatillo, donde si vos tenés más inflación de lo que sacaste, automáticamente se reabre la paritaria, y no lo hacen. Acá nadie puede negar que la inflación supera el 40%. Bueno, evidentemente estamos en un problema, y cuando estamos en un problema lo mejor que nos puede pasar es que nos encuentra a todos los trabajadores unidos. La verdad, yo estoy muy exultante porque recién estaba hablando con Horacio, con Camino,
después de 23 años, hicimos una asamblea conjunta, todos los gremios del transporte ferroviario en Castelar, que la verdad nosotros nos llena de orgullo y nos llena también de expectativa, porque cuando estamos juntos somos más fuertes, ¿no? Yo no sé, Pollo y el resto de los muchachos, si hablar de paro, porque en realidad fue de alguna manera asambleas. Muchos de ustedes participaron la semana pasada, Juan Carlos, de la reunión que mantuvieron con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Qué pasó en esa reunión? No pasó nada. No pasó nada. En principio porque a las 9 de la mañana ya la jefatura de gabinete había cerrado la puerta. La reunión con el ministro de Trabajo es simplemente una formalidad. Y lo que ha ratificado la presidenta recorre la misma línea. Es interesante cómo la presidenta, cada vez que hay una reacción de los sindicatos, trata de desviar su responsabilidad política. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros somos los que tenemos que soportar la mayoría del peso del costo, digamos, de los programas sociales, si nosotros somos los que tenemos que soportar la mayoría del peso de la obra pública, estamos en dificultad en la Argentina, porque me parece que la responsabilidad de gobernar es del Ejecutivo. El Ejecutivo no nos tiene que interpelar a nosotros diciendo de dónde van a salir las partidas. Esa es su obligación, es su tarea, para eso lo han votado. Bueno, yo creo que el gobierno decididamente en estos dos temas, inflación y impuesto a las ganancias, más el aumento de emergencia a los jubilados, ha tomado una decisión muy concreta con una clara dirección. La dirección es que eso lo paguemos los trabajadores que estamos registrados. Juan Pablo, hablamos de la inflación y hablamos de impuestos a las ganancias. El tema del bono y de la suba del límite o de la desaparición del impuesto son los principales puntos a discutir. Sí, Leo. Sí, nosotros, en cuanto al bono, nosotros no lo estamos reclamando, pero sí nos solidarizamos con los compañeros que lo están haciendo. ¿Por qué no lo reclamamos? Porque nosotros firmamos el acuerdo paritario ahora a principios de octubre, fines de septiembre, y tuvimos un bono a fines de septiembre. O sea, nosotros de alguna manera también se actualizaron los sueldos en lo que tiene que ver con la inflación. Claro. Sí, hay varios sueldos que quedaron atrás. Sí, siempre quedas por debajo. Pero hemos tenido ese bono y nosotros venimos 6 meses desfasados. Cuando la mayoría de los sindicatos firma el acuerdo paritario en marzo, nosotros lo firmamos a fines de septiembre. Por eso es que no estamos pidiendo ese bono, que ya lo tuvimos, pero sí estamos apoyando y en solidaridad con los compañeros y los demás sindicatos que lo están pidiendo. Pero además también estamos reclamando la modificación de lo que hablabas vos del impuesto a las ganancias. Una de las cosas que habíamos planteado con vos en otro de los programas que habías estado, en el marco justo de la discusión paritaria con la gente de aerolíneas, era la postura que muchas veces tienen funcionarios del gobierno con respecto a las trabas que se ponen en el marco de la negociación. Una de esas fue cuando, por ejemplo, Recalde no había participado de las negociaciones, pero en el medio de la negociación sale diciendo cuánto ganaban los pilotos, por ejemplo. Sí. ¿Qué repercusión tuvo dentro del gremio estas palabras? Fue una barbaridad. Yo no represento a los pilotos, pero sí te puedo decir que viví la molestia de los tanto de los trabajadores como de los dirigentes de ese sindicato. Inclusive también nos molesta a nosotros. Si bien no hablaron específicamente de los sueldos de los tripulantes de cabina, igual nos molesta, porque son trabajadores como nosotros. Horacio, acá estamos hablando con Bray, con Sobrero, con Schmidt, y todos coinciden en algo. En el tema de Schmidt o el Pollo, no recuerdo quién de los fue, dijo, cuando estábamos hablando ya bajaron la persiana, no se pudo seguir discutiendo. ¿Es así? ¿No se puede discutir con el gobierno? Tenemos la obligación de seguir discutiendo. Obviamente, cuando uno se llega a la medida de fuerza es porque ha fracasado en el intento de generar consenso. Lamentablemente, nos consta que cada vez que nos invitan a un programa de televisión tiene que ver porque algo ha pasado, digamos, en el fracaso de generar consenso. Antes era mucho más sencillo poder hacerlo y en estos últimos tiempos, claramente, como decía Juan Carlos, hay una actitud cuasi prácticamente imitada por todos los funcionarios de negar derechos esenciales. No sé, pues yo decía, nosotros al revés que los compañeros discutimos al principio del año y mostramos más que paciencia, más que madurez para garantizar la paz social. En un año complicado, aceptando un anticipo a cuenta y renegociando, y llegamos a una buena paritaria, pero nos comió la inflación, agravado
con que por razones muy particulares que se dan en el ferrocarril, como la incorporación de nueva tecnología, la necesaria capacitación para esa tecnología, que tuvimos que hacerla incluso fuera del horario de trabajo, con horas extraordinarias. Nos aplican un gravamen realmente bochornoso. En el caso de los compañeros ferroviarios, muchos compañeros han perdido el aguinaldo y parte de las vacaciones. Lo que no pudo hacer Cavallo en la década del 90, se logró en estos últimos años. Algo está pasando, hay una concepción regresiva en la parte económica en contra de los intereses de los trabajadores, y pareciera que le resulta muy confortable a algunos funcionarios permanentemente poner pobres contra pobres. Escuchábamos al ministro decir este paro es contra el pasajero. No, este paro es un reclamo de los trabajadores por intransigencia del gobierno. Lamentablemente las pagamos todos, aquellos que trabajamos, aquellos que viajamos en tren. Este concepto maniqueo, como el de plantear cuánta plata gana, nosotros nos pasó con los accidentes. Claro, perdón, muchas veces en la realidad de hoy, quizás coincidamos, hay gente que la está pasando realmente mal, entonces hablar de que a un tipo le están sacando de ganancias por tener un sueldo determinado, quizás tenga que ver un poco con eso, ¿no? Ahí entra la cuestión filosófica. Nosotros sostenemos que ganancia la tiene el empresario, el sector de la burguesía que hace con la máquina, con el materia prima, una transformación, no y genera un producto. El trabajador lo que hace es prestar la fuerza de trabajo, que tiene un valor económico, y el valor económico, la fuerza de trabajo de aquellos trabajadores que estamos en la pirámide salarial, no solamente tiene que ver con la responsabilidad que hemos puesto a las organizaciones sindicales para reclamar nuestro salario, sino también con un grado de profesionalismo, de responsabilidad, de peligro y de particulares circunstancias que hacen de su trabajo una tarea por especial bien remunerada. Ese hecho puntual de estar en la pirámide, en el pico de la pirámide salarial, no puede representar un concepto de ganancia porque sigue siendo un asalariado. Juan, dale. ¿Te puedo dar un ejemplo claro de lo que decía Caminos? De la intención de enfrentar a pobres contra pobres. Hubo empresas como Lana, nosotros avisamos de estas asambleas hace una semana antes. Hubo empresas como Lana Argentina que pasaron todos los horarios de despegue de sus vuelos para después de las 8 de la mañana. Lo reprogramaron. Hubo empresas como Aerolíneas Argentinas y Austral que no. Y hubo pasajeros que llegaron todavía estaban allí en Aeroparque a las 5 de la mañana, y esos pasajeros, ¿con quién se van a enojar? Con ustedes. Está claro, ¿no? Obviamente. Sí, Pozo, dale. Es muy interesante lo que vos planteaste, porque este gobierno, que debe haber leído mucho a Maquiavelo, tiene una política de enfrentarnos entre los trabajadores. Ahora, la pregunta es cómo le va a aquellos gremios que no la pelean. ¿Le va mejor que a nosotros? Porque recién Horacio estaba hablando de, que nosotros todo lo que conseguimos lo conseguimos con lucha. Ahora, ¿cómo le va a aquellos gremios que lo único que hacen es limpiar las alfombras de la Casa de Gobierno? Ahí tenés la UOM. La UOM, no datos nuestros, datos del INDEC. Relacionado con el año pasado, tuvieron 12 veces más de despidos que el año pasado. Suspensiones, 6 veces, UOM y SMATA, 6 veces más de suspensiones. Es decir, algunos se creen que estando recorriendo los pasillos de la Casa de Gobierno van a conseguir. Yo el otro día escuchaba a algunos compañeros que están dentro del oficialismo desesperados porque el gobierno les tire algún anuncio para no llegar a alguna medida o para ver cómo llegaban a fin de año sin tener que a sus trabajadores darle libertad de acción, como hicieron en muchos sindicatos. Y la verdad les está yendo muy mal, porque parecería que yo siempre digo, nos toman el pelo a nosotros. No es que nos toman el pelo a nosotros, le toman el pelo a todos, porque a los que están con ellos también les toman el pelo. Voy a hacer una pausa, pero antes dos preguntas en realidad que tienen que ver para el próximo bloque. Por un lado, si bien algunos tienen origen de izquierda, la gran mayoría coinciden dentro del peronismo, ¿no? Y este es un gobierno peronista. ¿Qué sienten ustedes sobre cuando los tratan de gorilas o de golpistas cuando hacen este tipo de medidas? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué opinan, por ejemplo, del tema de los planes sociales y el tema de esto que se ha discutido en la última semana, por ejemplo, el subsidio a los travestis mayores de 40 años de 8.000 pesos, cuando seguramente muchos jubilados no ganan ni por... Dije mi tweet.
¿Cómo? Leíste mi tweet. Hacemos la pausa, quédate con nosotros y luego sí seguimos en este programa especial de Transporter. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Muchas cosas empezaron con una pregunta. ¿Y si nadie se hubiese preguntado por el fuego, por ejemplo? ¿O que toda la diversión del mundo podía entrar en un grito? Si no nos hiciéramos preguntas, si no fuéramos curiosos, el mundo sería definitivamente más chico. Vía Bariloche, una empresa líder en viajes de larga distancia. Ustedes planifican vacaciones, viajes, sentimientos encontrados que movilizan su interior. Nosotros transformamos su viaje en un placer y llegar a sus destinos se transforma día a día en nuestra meta. Informes, reservas y venta online en www.viabariloche.com.ar o llamando al 0810-333-7575. Sentite libre de viajar a donde quieras. Y seguimos aquí en Transporte y en el corte siguió la discusión aquí en la mesa con esas dos preguntas que quedaron flotando. Por un lado, ¿qué opinan los principales gremios que llevaron adelante estas asambleas, estas medidas de fuerza, cuando se los tildan de golpistas, de gorilas, cuando muchos tienen una ideología, un pensamiento partidario por lo menos similar o que vienen de los mismos orígenes? No, bueno, hay algunos funcionarios que ya ni merece, digamos, contestarle. Honestamente, hasta cierta vergüenza genera, ¿no? En el caso de los maquinistas, en el caso del ministro de Transporte, ya cuando puso al compañero que conducía en un estado lamentable, ya demuestra una actitud totalmente reprochable desde el punto de vista ético, porque lo que corresponde es resolver los problemas, no mostrarlos, para decir, ahí está el problema, son los trabajadores. Eso fue permanente, una constante en el transporte. El problema son los trabajadores, el problema siempre es del otro, nunca es de las empresas que tienen que controlar. En ese caso, por ejemplo, el sobrepeso del compañero que produjo la apnea, que generó ese estado reprochable del compañero trabajando. Es una falta de respeto. En cuanto a lo de gorila, me parece que están acostumbrados a eso, digamos, ¿no? Me parece que yo personalmente no voy a entrar en ese aspecto porque me duele enormemente que gente que tendría que estar con nosotros, ayudándola con nosotros para recuperar los ferrocarriles, para luchar por una ley federal de transporte, para luchar por todo lo que se perdió en el sistema de transporte en beneficio de los sectores populares, estén reprochando a los trabajadores por simplemente defender derechos. Estos derechos que, digo, ¿no? A Caballo intentó sacarnos el aguinaldo, desabrocharnos el aguinaldo en dos trozos, intentaba licuarlo en todo y lo defendió en los 90. Y en estos dos últimos años lo perdimos el aguinaldo y parte de las vacaciones. Si eso no es gorilismo, no veo de otra manera dónde está el gorilismo. En cuanto a lo otro que contestaba, que preguntaba respecto de la sexualidad, con mucho respeto a la gente que tiene una sexualidad diferente, creo yo que tendríamos que elaborar proyectos para asistir también a la gente que por problemas de salud, sin ir más lejos, los obesos, la gente que tiene dificultades para hablar, la gente hay un porcentaje establecido por ley hace más de 20 años para darle trabajo a la gente con discapacidad y no se cumple. Pensar en 8.000 pesos para las personas que tienen una particular sexualidad nos parece realmente reprochable a esta altura del partido, cuando nuestros jubilados no hemos podido llegar a acceder a un mínimo que les permita alcanzar con dignidad los 30 años de aporte que han hecho durante toda la vida. Ahora, Rubén, ¿vos qué decías? Se ríe Rubén. Claro, perdón.
Está bien la aclaración que hace Horacio. Sí. Acá no hay una cuestión de discriminación, ni mucho menos, y tomamos el tema de la sexualidad con muchísimo respeto. Lo que sí creo particularmente es que hay un montón de sectores que vienen relegados, que vienen reclamando desde hace años, que han aportado y laburado toda su vida. ¿Y hoy cuánto gana un jubilado? ¿Cuánto es la mínima? 3.200. ¿Cuánto? 3.200. 3.200 pesos. Bueno, pero ahí, a ver, empezamos al revés. Yo ayer irónicamente me mandé un tuit diciendo travesti jubilación 8.000, presos 4.000, porque sale todo lo de los presos, y jubilados 3.200. Algunos me salieron a decir barbaridades, pero no lo planteo desde el punto de vista homofóbico ni nada por el estilo. Lo planteo por una cuestión de que me parece que uno de los grandes temas que nosotros tenemos pendiente y que tenemos que todos los gobiernos hablan para conseguir el voto, pero después no lo cumplen, es el tema de los jubilados, de nuestros viejos. Y acá vos lo ves al gobierno y te dicen, nadie le dio tanto a los jubilados como nosotros. A ver, cobran 3.200 pesos. Lo que te sale menos de la cuarta parte de lo que sale una cartera de las que se compra la presidenta, que se compra, viste, por docena, la Louis Vuitton. Dejate de joder. No puede ser que a nuestros viejos nosotros le estemos dando esa jubilación. Ojalá que cobren 8.000 y que cobren también 8.000 o 10.000 los jubilados. Por supuesto. Ahora, con respecto a lo otro, es un tema muy serio, porque lo que están sufriendo los compañeros es lo que nosotros sufrimos durante muchísimo tiempo. Yo sufrí la cárcel. A mí me acusaron de quema de trenes, de gorila, de todo. ¿Te acordás cuando Aníbal Fernández decía tenemos pruebas o semipruebas? Todavía está buscando los bidones. Y para colmo ahora se compró un auto sin baúl, ni siquiera los puede poner ahí como hacía antes. Entonces, es un tema muy grave que cuando tocan a algún compañero, piense como piense, tenemos que solidarizarnos todos. Porque empiezan por los grupos que primero enfrentaron al kirchnerismo, pero después van por todos, porque esa es su esencia. Esa es la verdadera cara del kirchnerismo, la que estamos viendo ahora, la de que la pelea de pobres contra pobres, no podés salir a reclamar nada. Los docentes salen a reclamar, le dicen que tienen vacaciones de 3 meses, que son vagos, que ponen de rehén a los pibes. Es decir, los médicos salen a reclamar, los pacientes son... ellos viven en el éter, en el cumulus limbus, ¿viste? Ellos no tienen nada que ver. Ellos dicen, son ellos los responsables. La culpa es de los trabajadores que enfrentan a los trabajadores. No, y la culpa es que acá hay un plan económico que está haciendo agua por todos lados y que quieren descargar la crisis sobre los laburantes. Y eso es lo que nosotros, al menos nosotros, bajo ningún punto de vista lo vamos a permitir. Juan Carlos, en el caso suyo, usted es un dirigente de hace mucho tiempo, mucha experiencia. ¿Siente que en esta situación, que en esta coyuntura, en esta negociación, el gobierno se va a abrir, va a haber posibilidad de diálogo, se va a llevar a algo, ya sea al bono, a la suba del mínimo no imponible? No, si me atengo a las reacciones del gobierno, veo que hay una negativa absoluta. El gobierno ya ha manifestado, a menos que dé una resolución en contrario y que se vea envuelto en las contradicciones que ha tenido en este último tiempo, digamos, ¿no? ¿Usted es pesimista? El gobierno, yo soy pesimista porque la presidenta ha decidido, vuelvo a la primera intervención, ha decidido que el mayor costo de estos ítems lo financiemos los trabajadores registrados. Y ahí viene a cuenta, digamos, una vieja frase de Víctor Hugo. Víctor Hugo decía, es fácil ser bueno, más difícil es ser justo. Bueno, la presidenta es muy bondadosa con determinados sectores, entre los cuales algunos de estos, y es decididamente injusta con los trabajadores. Y justamente fueron los trabajadores, lo que dicho sea de paso, y de alguna manera relacionándolo con la primera pregunta, los que acompañaron este proceso durante un enorme tiempo. El problema es que después empezaron los virajes, y los virajes se acercan cada vez más a posiciones más conservadoras. Esto es lo que ha ocurrido, por eso es que hay tanta pirotecnia verbal. ¿Cuál es la realidad del gremio hoy? Bueno, nosotros, a diferencia del sector aéreo o de la incipiente reactivación que tiene el sector ferroviario, que en todo caso está asentado en una determinada geografía, el ferrocarril es mucho más que la capital federal. Digo, a diferencia de eso, en el caso nuestro, a nosotros la década ganada no pasó por nuestros muelles. Ni una bolsa de tornillos llegaron. Y hemos pasado desde el abandono, que se inició en el 2003, hasta el desalojo con el tema de la isla de Marcha.
Es decir, ese ha sido nuestro derrotero en el caso de la actividad estatal de dragado. Ahora, por ejemplo, yo soy de Rosario, tengo el tren que va a Buenos Aires-Rosario y está el puerto de Rosario. Yo también soy rosarino. No me diga. Yo vivo allá. ¿Y entonces cómo viene el asunto allá? ¿No es Rosario la soja, los puertos, el crecimiento? Es una confusión. En realidad, el cordón de terminales portuarias que funcionan relacionados íntimamente con el complejo agroexportador está alrededor de Rosario, no está en Rosario. Está en San Martín, en Timbúes, en Gaboto. Eso está privatizado. Allí sale entre el 60 y el 70% de la producción granaria del país. Seguramente estaban los 40 millones de toneladas. Creo que no sé si no es una de las principales o la principal del mundo. Es la principal. Como cierre, ¿cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde sigue esto? ¿Hasta dónde van a continuar con estas medidas? Pollo, Juan Pablo, Horacio. Nosotros queremos seguir en el camino que se trazó acá, que es que todos los gremios de transporte, aunque quizás muchas veces no sean las medidas que nos gustarían a nosotros, porque nosotros tuvimos una gran discusión de que queríamos ir un paro de 48 horas, pero nosotros vamos a priorizar la unidad. Si los compañeros nos plantean vamos por 4 horas, por 6 horas, por lo que sea, nosotros vamos a acompañar eso, porque la unidad de todo el transporte es lo que nos da mayor fortaleza. Así que, bueno, después íbamos a charlar con los compañeros y ver para dónde seguimos, sabiendo que hay inconvenientes porque llega fin de año y todas las discusiones que tenemos cruzadas, pero nosotros lo que sí vemos es darle continuidad a esto. Diciembre es un mes complicado, siempre, todos los años. ¿Qué vislumbran ustedes brevemente, Juan? Yo creo que sí, que es un momento complicado. Por supuesto que nosotros esta lucha la vamos a seguir dando, más hoy que se está encontrando la unidad de los gremios del transporte. Pero tenemos que ser inteligentes y no pisar el palito, así como yo te decía que Aerolíneas y Austral, empresas manejadas por el gobierno, no pasaron para después de las 8 de la mañana los despegues de sus vuelos. También podemos llegar a pisar el palito y podemos ser los culpables para el gobierno de atentar contra la paz social. Entonces creo que tenemos que ser inteligentes, y lo hablaba hoy Juan Carlos antes de entrar acá, creo que hay que ser inteligentes y por supuesto que la lucha la vamos a seguir dando. Gracias a todos por venir. Gracias Horacio Caminos, de La Fraternidad, Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, Rubén El Pollo Sobrero, de Unión Ferroviaria, y por último, Juan Carlos Smith, rosarino. No me va a decir de qué cuadro es, por favor. No, está triste. Yo soy de Boca. Está triste porque sabes que hoy... Yo soy de Boca. Bueno, yo soy de Central, así que yo estoy peor todavía. Yo estoy peor que vos, de All Boys. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Un programa distinto. Analizamos un tema que nos preocupa y de alguna manera nos cruza a todos, ya sea que seamos trabajadores o que seamos pasajeros de alguno de estos medios de transporte, que somos todos en realidad. Nos reencontramos el próximo viernes, 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el viernes aquí en Transporter.